Bien, jóvenes, seguimos con esta tercera reunión Zoom, donde vamos a ver amortización constante. Amortización constante. Ok. Entonces tenemos un ejemplo que dice, una ferretería ofrece una promoción de compre ahora y realice su primer pago en febrero y los siguientes pagos en los meses subsecuentes, con una tasa de interés del 24% capitalizable mensual. El señor Castro compra una maquinaria por valor de $15,000 el primer día de septiembre. Encuentra el valor de cada uno de los 6 pagos y construye un cuadro de amortización. Ujú. Vamos a ver. Entonces tenemos el señor Castro tiene desde el día 1 de septiembre su maquinaria, ¿verdad? Pero la cuota la va a pagar hasta en febrero. Entonces aquí tenemos septiembre. Y va a empezar a pagar en febrero, digamos. Aquí. Este es septiembre va. Septiembre. Entonces aquí está octubre, noviembre, diciembre, enero. Y empieza a pagar en febrero. Entonces, si ustedes se fijan, de septiembre a febrero hay 1, 2, 3, 4, hay 5 meses. Él va a empezar a pagar el 1 de febrero, pero estos 4 anteriores eh, son periodos de gracia. ¿Va? Quiere decir que el periodo de gracia es 4. Acuérdense que cuando había un periodo de gracia lo representábamos por la letra M. Hay 4 meses de gracia. Entonces él va a empezar a pagar en febrero. ¿Verdad? Entonces quiere decir que hay 1, 2, 3, 4 meses de periodo de gracia. A partir de febrero va a pagar 6 cuotas. Quiere decir que N es igual a 6. Ya tenemos M igual a 4 y N igual a 6. Este 24, como es mensual, lo dividimos entre 100 y después entre 12. ¿Verdad? Por ahí van los datos. Vamos a ver. Entonces vamos a utilizar aquella fórmula que lleva este valor presente, lleva periodo de gracia y es de anualidad anticipada, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que el interés lo divido entre 12 para que me quede mensual y es de 0.02. M es igual a 4 y necesito encontrar el pago mensual, ¿verdad? El pago mensual. Entonces utilizo aquella fórmula que lleva periodo de gracia, que era esta, que lo usamos anteriormente. Sustituyo los datos y tengo eso, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ya saben más o menos cómo operar la calculadora, qué hacer. Operan y al final me queda que va a realizar 6 pagos de 2.898.63. 6 pagos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Pero él va a empezar, él recibe la maquinaria en septiembre, pero va a empezar a pagar en febrero, pero los intereses van corriendo. Los intereses se le van acumulando. Va a empezar a pagar hasta en febrero, pero los intereses, ahí está el truco, de que empiece a pagar hasta en febrero, los intereses se van acumulando. Entonces tenemos el mes, el abono, los intereses, la amortización y el saldo.
Bueno, en septiembre, ¿cuánto debe él? 15.000 va. En octubre, él va acumulando intereses, aunque la cuota la va a pagar hasta en febrero, pero en octubre él va acumulando intereses. ¿Cómo calculo esos intereses? Multiplico el saldo anterior. Si estoy en octubre, el saldo anterior sería el de septiembre. Esto lo multiplico por 0.02, ¿verdad? Me da 300. Quiere decir que él tiene en octubre aquí, perdón, aquí, 300 de intereses. Esos intereses se le suman al saldo anterior. Entonces ya la deuda no sería en 15.000, sino 15.300, ¿verdad? Bueno, vámonos a, de octubre sigue noviembre, ¿va? Vámonos a noviembre. En noviembre él vuelve a acumular intereses. ¿Sí? ¿Cuáles son esos intereses? Esos intereses son esta cantidad por 0.02. 15.300 por 0.02 son 306. Significa que en noviembre ya acumula 306 intereses. Sumado al saldo anterior, quedaría 15.606. Vámonos a diciembre. Vuelve a acumular intereses. Multiplicamos el saldo anterior por 0.02. ¿De cuánto quedan los intereses? De 312. Lo sumamos al saldo anterior, ¿verdad? O sea, 15.606 más esos intereses, me va a quedar un saldo de 15.918.12. Vámonos a enero, todavía estamos en periodo de gracia, ¿va? Enero, ¿cuánto acumula? Bueno, multiplicamos el saldo anterior de diciembre por 0.02. Me quedan unos intereses de 318.36. ¿De cuánto es el nuevo saldo? Pues sumamos el saldo anterior más los intereses de enero. El nuevo saldo va a ser 16.236.48. Ahora nos vamos a febrero. Aquí sí a él ya debe hacer un abono, porque ya terminaron los 4 meses de periodo de gracia. 1, 2, 3, 4. Y aquí ya va a ser el primer abono. ¿De cuánto va a ser ese abono? De 2.898.93. 2.898.93. ¿De cuánto van a ser los intereses? Bueno, los intereses van a ser este saldo por 0.02, que es este 0.02 de aquí va. Este saldo anterior por 0.02, 324. 324. ¿Cuánto amortiza? Pues esta cantidad menos esta cantidad me da igual 2.573. ¿De cuánto queda el saldo? Pues yo resto esto menos lo que amortiza y me queda un saldo de 13.662.58. Vámonos a marzo. Vuelve a pagar 2.898.63. Recuerden que este es un ejemplo de amortización gradual. ¿Va? Todavía no hemos entrado al de constante. Cuando no diga nada aquí, entonces ya se sabe que es gradual. ¿Va? Donde todos los abonos son los mismos, son iguales. Bueno, vámonos a marzo, ya estamos en marzo. Hago el mismo abono. ¿De cuántos son los intereses? Bueno, multiplico el saldo anterior, este, por 0.02. Me van a quedar los intereses aquí. ¿De cuántos son esos intereses? 273, ¿verdad? Entonces, resto el abono menos los intereses y me queda una amortización de 2.625. Resto el saldo anterior menos esta amortización
Y me queda que el saldo es de 11.037. Abril, vuelvo a dar el mismo abono. El mismo abono. ¿De cuántos son los intereses? Pues multiplico 11.037.20 por 0.02 y me queda 220.74. ¿De cuánto es la amortización? Resto este menos este y me da que la amortización es de 2.677.89. Ahora la deuda va a ser de resto. Esta cantidad menos esta cantidad de 8.359.32. Mayo, vuelvo a abonar 2.898. ¿De cuánto son los intereses? Esta cantidad por 0.02 de 167.19. Resto y amortiza 2.731. ¿De cuánto es la deuda ahora? Resto esto menos lo que amortiza y me queda 5.627. Vámonos a junio. Vuelvo a hacer el mismo pago. Calculo los intereses de junio con el saldo anterior. Resto el abono menos los intereses y me queda una amortización. Resto el saldo anterior menos esa amortización y me queda un nuevo saldo. Y en el último mes lo mismo. Pago la misma cantidad. Calculo los intereses de esto multiplicándolo por 0.02 y me sale aquí una cantidad de 56.84. Resto el abono menos los intereses y me queda una amortización de 2.841.79. Resto el saldo anterior menos esa amortización y me queda un saldo de 0. Porque ese era el último pago, ¿va? 0.01, el último pago. En total, se pagaron de intereses 2.391.79. Bueno, entonces ahí tenemos un cuadro de amortización gradual, en donde el pago es el mismo. Si no hay preguntas, entonces pasamos a un cuadro de amortización constante. Un cuadro de amortización constante. Ok, aquí tenemos amortización constante. Vamos a ver un ejemplo. Dice, una empresa solicita un préstamo de $10,000 a un banco con un plazo de 5 años y una tasa de interés del 8%. La empresa debe amortizar el préstamo entre cuotas constantes de capital. Elabore un cuadro de amortización constante. Aquí sí ya me especifican, va. Amortización constante. Bueno, en ese caso, cuando es amortización constante, la fórmula que se utiliza es el valor presente entre el número de pagos. ¿Verdad? O sea, 10,000 entre 5 serían 2,000. Eso es lo que va a amortizar constantemente la deuda. Bueno, entonces tenemos el año, llenamos el cuadro, año, cuota, intereses, amortización y saldo. En el año 0, el saldo es de 10,000. En el año 1, ¿de cuánto va a amortizar? 2,000 va. ¿De cuánto van a ser los intereses? Multiplicamos estos 10,000 por los intereses. Los intereses son del 8%. 8%. Entonces multiplicamos 10,000 por 0.08. Da 800. Eso lo ponemos aquí, en intereses.
Entonces me queda 800. ¿De cuánto va a ser la cuota? Yo tengo que sumar los intereses más la amortización. Sumo intereses más amortización, intereses más amortización, y así obtengo este valor de la cuota que tengo que pagar en el primer año. 2.800 va. 2.000 de amortización más 800 de intereses, 2.800. Esa sería la cuota. ¿De cuánto me queda la deuda? Pues 10.000 menos los 2.000 que amortizó, 8.000. La deuda me queda de 8.000. Vámonos al año 2. Hago lo mismo. Tengo 2.000 de amortización, ¿verdad? En el año 2, 2.000 de amortización. ¿De cuántos son los intereses? Ahora los intereses los calculo de el saldo anterior, que era 8.000. 8.000 por 0.08. 8.000 por 0.08. Da 640. 8.000 por 0.08. 640. Sumo esos intereses más la amortización y obtengo el valor de la cuota del año 2. 2.640. ¿De cuánto me queda el saldo? Pues el saldo serían 8.000 menos 2.000. El saldo me queda de 6.000. Y lo mismo hago con el año 3. Vuelvo a amortizar 2.000. Calculo los intereses del año anterior, que eran 6.000. 6.000 por 0.08 me da 480. 6.000 por 0.08, 480. Sumo interés más amortización y me va a dar de cuánto es la cuota. 2.480. O sea que la cuota va bajando, ¿verdad? Si ustedes se fijan en amortización constante, amortiza constantemente la deuda, pero la cuota va bajando, ¿verdad? Entonces cada compañía, cada empresa, banco, eh, cooperativa tiene su manera, ¿va? Entonces le pueden decir a usted, incluso algunos usan una cosa que se llama cuota bomba, que hay un mes en que se paga más. Ustedes hacen sus cálculos, ¿verdad? Tienen en la computadora ya programado todo, solo meten los datos y ya le sale el cuadro y se lo imprimen al cliente y el cliente tiene ahí de cuánto va a pagar en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, etcétera. En el mes 6, que viene la cuota bomba, digamos, ahí paga un poquito más, ¿verdad? Entonces, incluso con Excel, ¿verdad? Estos cuadros se pueden hacer con Excel rápido, solo meten los datos y el mismo Excel le hace el cuadro, ¿va? Año, entonces quedan 4.000 de saldo, ¿verdad? Al final del año 3 o sí, el final del año 3, ¿va? Bueno, vámonos a eh, año 4. Vuelve a pagar, a amortizar 2.000. De ahí los intereses son del año anterior de 4.000, serían 320. Sumamos y la cuota es de 2.320. Entonces tenemos un saldo de 4.000 menos lo que amortizó, que es 2.000. 4.000 menos 2.000 que amortizó, me quedan 2.000. Ahí vámonos al año 5. Vuelve a amortizar 2.000. Calculamos los intereses del año anterior de 2.000. 2.000 por 0.08 y me quedan unos intereses de 160, me queda una cuota de 2.160. Y al final, como siempre, ¿verdad? El saldo menos, el saldo anterior menos lo que amortiza, aquí me tiene que quedar cero, o lo más próximo a cero, 0.05, 0.03, 0.01.
En este caso, como es amortización constante, queda cero, cero. En total, te pagaron 2.400 de interés, ¿verdad? Entonces, ese sería un ejemplo de amortización constante, ¿verdad? Entonces, aquí voy a hacer un cuadro. Voy a empezar para empezar a desarrollar el último tema que es de depreciación y agotamiento, ¿verdad? De depreciación y agotamiento, que sería el último tema, ¿verdad? El último tema con el que vendríamos, ya ahorita vamos a avanzar con un ejemplo y después en la última reunión terminaríamos con todos los ejemplos. Depreciación y agotamiento. Depreciación es la pérdida de valor no recuperada con el mantenimiento que sufren los activos. Al terminar la vida de un activo debe reemplazarse, invirtiéndose para ello un valor que recibe el nombre de costo de reemplazo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos en el caso de las computadoras, se supone que una computadora tiene una vida útil de 5 años. Póngale que una computadora le ha costado a usted 15.000 empiras, pero que usted diga, dentro de 5 años, no es que vale cero, sino que dentro de 5 años esa computadora yo la puedo vender por 3.500, por decir un precio, ¿va? Entonces, ese valor en el que la puedo vender, porque supuestamente lo que más se deprecia de una computadora, un celular, es la batería. Entonces, por eso es que después de cierto tiempo vale mucho menos un celular, porque como ya la batería después de tanto uso, ya queda, ya dura menos la carga, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hay un valor al final de la vida útil que se llama valor de salvamento, o sea, el valor que tiene la maquinaria después de cierto tiempo de uso. Por ejemplo, una maquinaria puede costar $10.000 de una imprenta y después de 10 años de uso solo vale $2.000. Entonces, si la quiere vender la empresa, la tendría que vender por ese valor de salvamento de $2.000. Entonces, ahí un poco más de teoría y tenemos, en resumen, dice, depreciación es la pérdida de valor de un bien por el uso, el tiempo, la innovación, la investigación, la caducidad, el agotamiento, la incompatibilidad. Se registra contablemente para reflejar el valor real del bien. Cuando el activo deja de ser útil, siempre conserva algún valor que recibe el nombre de valor de salvamento. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Antes de terminar esta primera reunión, un ejemplo. De ahí venimos en la última, hacer el resto de ejemplos. Bueno, depreciación, método de la línea recta. Supone que la depreciación anual es la misma para toda la vida útil del activo, ¿verdad? Entonces tenemos que la depreciación es lineal, es la misma todos los años. Por eso se llama de la línea recta. Es el valor inicial, el salvamento entre el número de años. Y la D es depreciación, ¿verdad? Depreciación, costo inicial, valor de salvamento y el número de años. Bueno, por lo general la depreciación es anual, ¿va? Se va sacando anual. En algunos casos podría ser mensual o semestral, ¿verdad?
pero en este caso, la mayoría de los casos es anual. Bueno, entonces tenemos esa fórmula sencilla. Vamos a ver un ejemplo. Dice, cierto equipo de una compañía tiene un costo de $5,000 y una vida útil de 4 años. Si el valor de salvamento corresponde al 10% del costo inicial, encuentre la depreciación anual, construya un cuadro de depreciación. Construya un cuadro de depreciación. Entonces metemos los datos. Entonces yo sé que $5,000 es el valor inicial. Dice que el valor de salvamento es el 10% de 5,000, sería 500. Quiere decir que el valor de salvamento es 500, N es 4, y con eso puedo encontrar de cuánto es la depreciación año con año con este método de la línea recta. Año con año. Entonces me queda que el valor de salvamento es el 10% de 5,000, sería 500. N es igual a 4 y el costo inicial es de 5,000. 5,000. Entonces me queda que D es 5,000 menos 500 entre 4. 1,125 es lo que se va a ir depreciando año con año, hasta llegar a el valor de salvamento de 500. Después de 4 años, el bien va a valer $500. $500. Vamos a ver. Ponemos años de uso, depreciación y valor. Entonces tenemos que en el año 0 el valor es 5,000, va. Está nuevo la máquina, la computadora, el televisor, cuesta 5,000. Pero después de un año de uso, se deprecia 1,125. ¿Cuánto queda? Entonces yo resto el valor menos la depreciación del año 1. Me queda que el valor después de un año de uso es de 3,875. En el año 2 se vuelve a depreciar 1,125. ¿De cuánto queda el valor después de 2 años de uso? 3,875 menos 1,125. Eso es 2,750. Después del tercer año de uso, se vuelve a depreciar 1,125. Vuelvo a restar el valor menos la depreciación y me queda un valor de 1,625. Después de 4 años de uso, se vuelve a depreciar 1,125. Al final, cuando yo resto estos dos, me tiene que quedar 500. Si no, algo hice mal, va. Me tiene que quedar 500, que es el valor del salvamento. Lo que vale el bien después de 4 años de uso en este caso. Bueno, entonces este es el método de la línea recta. Hay otros métodos ahí que los vamos a venir a ver en la última reunión. Con esto termina esta tercera reunión Zoom